Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Cuando hablamos de literatura, casi siempre hablamos de muchas cosas que rodean a los libros. Hablamos de la vida del autor, de la época en la que escribió la obra, de la ideología que transmite el texto o incluso de las intenciones del escritor. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo más básico. ¿Qué hace que un texto sea literatura? Pensemos un momento en esto. Un discurso político está hecho de palabras, un artículo periodístico también. Una carta, una receta de cocina o una ley están hechas de palabras. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Qué diferencia a un poema o a una novela de cualquier otro texto? A principios del siglo XX, un grupo de investigadores rusos decidió abordar esta pregunta de manera radical. No querían estudiar la literatura desde la biografía del autor, ni desde la historia, ni desde la ideología. Querían estudiar algo mucho más específico, la literatura como fenómeno literario. A ese intento se le conoce hoy como formalismo ruso, y sus ideas transformaron para siempre la teoría literaria. El formalismo ruso surge en las primeras décadas del siglo XX. Sus principales centros de desarrollo fueron dos: el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado hacia 1914, y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, conocida por sus siglas rusas Opoyaz, en Petrogrado. Entre sus figuras más importantes se encuentran nombres que hoy son fundamentales para la teoría literaria: Roman Jakobson, Víctor Shklovsky, Boris Eichenbaum, Boris Tameshevskij, Yuri Tinianov. Lo interesante es que el formalismo ruso no fue una doctrina cerrada, ni un sistema completamente unificado. Más bien fue un movimiento intelectual que compartía una preocupación central: estudiar la literatura desde lo que la hace específicamente literaria. En otras palabras, querían responder a una pregunta que hasta entonces había quedado relativamente difusa. La pregunta central: la literalidad. Roman Jakobson formuló esta pregunta de una manera que se volvió casi un lema del movimiento. Según él, el verdadero objetivo de la ciencia literaria no debía ser la literatura en general, sino algo más preciso: la literariedad. Es decir, aquello que hace de una obra concreta una obra literaria. Esta idea puede parecer simple, pero en su momento fue revolucionaria, porque implicaba cambiar completamente la forma de estudiar los textos. Hasta ese momento, gran parte de la crítica literaria se basaba en factores externos: la vida del autor, las circunstancias históricas, las ideas filosóficas del texto. Los formalistas, en cambio, proponían mirar dentro del texto mismo, analizar su estructura, su lenguaje y sus procedimientos. Para los formalistas, la literatura no se define por el tema que trata. Un poema puede hablar de amor, pero también puede hacerlo una canción popular o una carta. Lo que distingue a la literatura es la forma en que utiliza el lenguaje. Por eso, los formalistas introdujeron una idea fundamental: la literatura funciona a través de procedimientos literarios. Estos procedimientos pueden ser muchos: el ritmo, las repeticiones, las figuras retóricas, la estructura del relato, la organización del discurso. Todos estos elementos forman parte de lo que los formalistas llamaban la construcción literaria. De hecho, para ellos, una obra literaria debe entenderse como un sistema, una construcción organizada en la que cada elemento cumple una función dentro del conjunto. Otro punto importante de su teoría es la diferencia entre dos formas de usar el lenguaje. Por un lado tenemos la lengua cotidiana, que busca comunicar información de manera rápida y eficaz. Cuando hablamos con alguien en la calle, cuando pedimos algo en una tienda o cuando leemos una noticia, lo importante es el mensaje. Las palabras funcionan simplemente como un medio de comunicación. Pero en la literatura ocurre algo distinto. En la lengua literaria, los elementos del lenguaje,
o sea, los sonidos, las palabras, las estructuras, adquieren un valor propio y autónomo. Es decir, en la literatura el lenguaje deja de ser invisible y se vuelve perceptible. Pensemos en una frase cotidiana. Si alguien dice, tengo mucha sed, lo que importa es el mensaje. Las palabras son solo un medio para transmitir información. Pero en literatura podría aparecer una frase como, la garganta se me había vuelto un desierto. Aquí ocurre algo distinto. La frase no solo comunica sed, también crea una imagen y en ese momento la lengua deja de ser un simple vehículo de información. Se convierte en la parte de la experiencia estética del texto. Una de las ideas más conocidas del formalismo ruso es el concepto de extrañamiento, propuesto por Víktor Shklovsky. La idea es bastante sencilla, pero también muy profunda. En la vida cotidiana percibimos el mundo de manera automática. Vemos las cosas sin detenernos demasiado en ellas. La literatura rompe ese automatismo. Según Shklovsky, el arte tiene la función de hacer que los objetos vuelvan a ser percibidos, no simplemente reconocidos. Para entender esto mejor, pensemos en algo muy cotidiano. Cuando decimos simplemente el sol salió, la frase transmite información, pero no produce ningún efecto especial. Es una frase automática. Pero la literatura suele hacer algo distinto. Un escritor podría decir, por ejemplo, el sol comenzó a derramarse lentamente sobre los tejados de la ciudad. La idea es exactamente la misma, el amanecer, pero el lenguaje nos obliga a detenernos un instante, a imaginar la escena. Eso es lo que Víktor Shklovsky llama extrañamiento. Hacer que algo familiar se vuelva inesperado, para que el lector vuelva a percibirlo con atención. En lugar de decir las cosas de la manera más rápida y automática, la literatura complica deliberadamente el lenguaje para intensificar la experiencia. El arte busca dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Para lograrlo, la literatura utiliza distintos procedimientos: comparaciones, paralelismos, hipérboles, estructuras narrativas inesperadas. Todo lo que conocemos hoy como figuras literarias, tropos o licencias literarias. Todos estos recursos sirven para hacer más difícil la percepción automática, prolongar la experiencia del lector y hacer que volvamos a mirar el mundo con atención. Hablemos ahora de la fábula y la trama. Otro de los aportes fundamentales del formalismo ruso aparece en el estudio de la narración. Los formalistas distinguieron entre dos conceptos muy importantes: la fábula y la trama. La fábula es la secuencia de acontecimientos tal como ocurrirían en orden lógico y cronológico. La trama, en cambio, es la forma en que esos acontecimientos se presentan dentro de la obra. Imaginemos una historia muy simple. Un hombre comete un crimen, la policía lo investiga. Finalmente el criminal es descubierto. Eso sería el orden natural de los hechos. Esa sería la fábula. Pero una novela podría comenzar de otra manera. Podría iniciar con el descubrimiento del cadáver, luego mostrar la investigación y solo al final revelar cómo ocurrió realmente el crimen. La historia es la misma, lo que cambia es la forma de contarla. Lo que cambia es la trama. Esa organización del relato es lo que los formalistas llaman trama, y ese cambio de perspectiva puede transformar completamente la experiencia del lector. Por ejemplo, una historia puede comenzar con el final y luego retroceder al pasado, o puede presentar los acontecimientos de forma fragmentada. La historia básica puede ser la misma, pero la experiencia del lector cambia completamente según la organización del relato. Esta distinción entre fábula y trama se convirtió más tarde en uno de los fundamentos de la narratología moderna. Con el tiempo, algunos formalistas ampliaron su enfoque. Entre ellos destaca Yuri Taniakov. Para él, la literatura no debía entenderse simplemente como un conjunto de obras individuales. Más bien debía pensarse como un sistema dinámico en evolución. Las obras literarias se relacionan entre sí,
Las formas cambian con el tiempo y cada obra ocupa una posición dentro de lo que Tinianov llamaba la serie literaria. En este sistema, los elementos de la obra, su lenguaje, su estructura, sus recursos, funcionan en relación unos con otros. Sería lo que conocemos también como movimientos literarios. Dentro de este sistema aparece otro concepto importante, la dominante. En una obra literaria existen muchos elementos: el ritmo, la narración, las imágenes, la estructura. Pero normalmente uno de ellos ocupa una posición central y organiza a los demás. Ese elemento dominante no es fijo ni permanente. Al contrario, forma parte de una estructura dinámica en constante tensión y transformación. De esta manera, cada obra puede reorganizar sus propios elementos y producir nuevos efectos estéticos. El formalismo ruso tuvo un desarrollo intenso durante las décadas de 1910 y 1920. Sin embargo, hacia finales de los años 30, el contexto político de la Unión Soviética cambió profundamente. Las corrientes críticas comenzaron a privilegiar enfoques ideológicos y sociales de la literatura. En ese contexto, el formalismo fue acusado de prestar demasiada atención a la técnica y demasiado poca a la ideología. Muchos de sus representantes dejaron de trabajar en esa línea o emigraron, pero las ideas formalistas no desaparecieron. En realidad, el formalismo ruso dejó una herencia enorme. Sus ideas influyeron directamente en el Círculo Lingüístico de Praga, donde Roman Jakobson continuó desarrollando muchas de sus teorías. A partir de ahí surgieron nuevas corrientes como el estructuralismo y la semiótica literaria. Muchas de las herramientas que hoy utilizamos para analizar textos, como el estudio de la estructura narrativa, los recursos formales o la organización del lenguaje, tienen su origen en las preguntas que plantearon los formalistas. A primera vista, el formalismo ruso puede parecer una teoría muy técnica, pero en el fondo plantea una idea muy simple. Nos recuerda que la literatura no es solo lo que cuenta una historia. La literatura es la forma en que esa historia está construida. Las palabras, los ritmos, las estructuras, los recursos narrativos, todo eso forma parte de la experiencia literaria. Y quizá por eso los formalistas insistían en algo fundamental. Si queremos comprender la literatura, debemos empezar por mirar cómo funciona el lenguaje dentro del texto. Muy bien, amigos, les cuento que este es el penúltimo episodio de la 9ª temporada, pero ya estamos preparando la siguiente para el último trimestre de este año 2026. Mientras llega el último episodio, los invito a seguirnos por medio de las redes de la editorial Kazam A y de 1900 Radio en Línea. Los invito también a compartir y comentar este podcast. ¿Ya habían ustedes oído hablar del formalismo ruso? Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.